eterna, plena, para tu gloria. Te entregamos en ti, en el santo y precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos, muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Mil disculpas por la ausencia. Ya desde el siguiente sábado estaré con ustedes y Dios quiera que podamos pasar tal vez los dos últimos domingos de septiembre para compensar esta clase. Nuevamente, mil disculpas, hermanos, pero mi salud está un poco deteriorada. Y comenzamos. ¿Se ve la diapositiva, hermanos? Muy bien. ¿Me escuchan, verdad? Se oye bien, pastor. Ok. Adelante. Comenzamos. Estamos viendo cómo se clasifica la teología. Teología, no solamente teología sistemática. Después de esta clase, la próxima ya vamos a entrar seguramente a la sistemática. Estamos viendo la clasificación de la teología y hemos visto que la teología bíblica es la primera como base de lo que son los demás sistemas teológicos. Pues de la teología bíblica y de sus resultados toma todo el material, simplemente sistematizándolos, agrupándolos, conjuncionándolos, la teología sistemática. Toma todos esos resultados y toma todo el estudio de la teología del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, que es la división de la teología bíblica. La teología bíblica se divide en teología del Antiguo Testamento y teología del Nuevo Testamento, y la agrupa en un conjunto, en un segmento, ya sea teología propia, doctrina de Dios, antropología bíblica, soteriología, cristología, amartiología, angelología, demonología, eclesiología, escatología, etcétera, etcétera. Pero siempre partiendo de los resultados de la teología bíblica. Se llama teología bíblica no que implique que las otras teologías no son bíblicas, solo que la teología bíblica centra sus resultados, su estudio, su fundamento y su base en la escritura. No va y no utiliza otras fuentes. Su única fuente es la Biblia. Por tanto, es exegética, o sea que interpreta, extrae el significado de cada pasaje desde el desarrollo histórico de la autorrevelación de Dios, su persona, mediante sus nombres, sus atributos y sus obras de creación y redención, desde Génesis, pasando por todos los libros del Antiguo Testamento, en la teología del Antiguo Testamento, y desde los Evangelios hasta el Apocalipsis del Nuevo Testamento, ¿ya? Ese es el elemento importante. Ahora pasamos a lo que es la teología histórica. Ahora, un elemento que quiero que entiendan es que la teología histórica no es inspirada, ¿ya? No es inspirada. Perfecto. Por ejemplo, hay un libro de Justo González que se llama Historia del Cristianismo. Estaba en 2 tomos, ahora está en un solo tomo. Si pueden adquirirlo, es buena inversión. Es un libro bastante ameno, bastante pedagógico del desarrollo histórico de la iglesia, cómo la iglesia ha sido desarrollando y sido expandiendo. Justo González tiene otro libro que estaba en 3 tomos, ahora está en un solo tomo, y se llama Historia del Pensamiento Cristiano. Esta historia no estudia la historia del desarrollo histórico de la iglesia, más bien desarrolla o estudia el desarrollo histórico de la doctrina dentro de la iglesia. Y eso es a lo que apunta la teología histórica.
cómo la doctrina cristiana se ha ido desarrollando desde el primer siglo hasta nuestros días, con sus altos y con sus bajos, con sus aciertos y con sus desvaríos, con sus puntos tan elevados como con sus puntos tan bajos. ¿Por qué? Porque no es inspirada, ¿ya? Son hombres que han tratado de desarrollar la doctrina, lo que nosotros creemos, muchas veces con aciertos cuando estaban fundamentados en la Biblia y muchas veces con desaciertos cuando dejaron el señorío de la Biblia, de la teología, y simplemente la cambiaron por el señorío de la filosofía, la sabiduría humana, tan finita, tan temporal, tan contradictoria, ¿no? Definamos qué es la teología histórica. La teología histórica estudia el progreso de la teología cristiana a través de los siglos. Se especializa en el desarrollo, crecimiento y cambios de la teología cristiana. Examina la formación de las doctrinas más importantes sobre Dios, Cristo, el Espíritu Santo, la salvación, la iglesia y otras áreas, para ver la forma en que se formularon esas doctrinas y cómo han evolucionado. En la Biblia está la revelación de Dios, la doctrina de Dios, la enseñanza de Dios, inspirada, veraz, plena. Pero esa doctrina hay que agruparla, hay que estudiarla en profundidad. Y cuando tenemos esa base bíblica, esas doctrinas van a ir manifestando ese desarrollo, esa riqueza doctrinal, enseñándonos toda la información que Dios da de su persona, de sus obras, de Cristo, del Espíritu Santo, de la salvación, de la iglesia, etcétera, etcétera. No se olviden que la revelación de Dios en la Escritura era progresiva, pero en la Biblia, desde que cerró el canon con Apocalipsis, ya tenemos todo el consejo de Dios. Pero al formular nuestras doctrinas, tenemos que tener la plena seguridad que son bíblicas, porque muchas veces no son bíblicas cuando no tenemos la base bíblica doctrinal o no interpretamos bien. Por ejemplo, como ejemplo, la Iglesia Católica es una muestra de una doctrina totalmente antibíblica, porque ellos dejaron el fundamento de la palabra de Dios y simplemente se fueron al magisterio o a la enseñanza de la iglesia. O sea, lo que pensaba que decía, lo que enseñaba, lo que ordenaba el papa, los cardenales, el clero. O sea, supuestamente la iglesia era la única que podía interpretar la Biblia, pero su interpretación era como la de los fariseos, totalmente conveniente, o sea, conveniente para ellos, totalmente manipulada, totalmente distorsionada, totalmente antibíblica. Por ejemplo, el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte dice, ¿oíste que fue dicho? No cometerás adulterio. Mas yo os digo, el día que contempláis con codicia a una mujer, ya habéis adulterado. Cuando dice, oíste que fue dicho, no se refiere a Moisés, se refiere a la interpretación de los ancianos de parte de la ley. Esa interpretación es totalmente distorsionada, totalmente antibíblica, totalmente falaz. Y es lo mismo que ocurre, por ejemplo, con la Iglesia Católica, que han sacado doctrina de libros espurios, libros no inspirados y doctrinas totalmente antibíblicas, y realmente es una iglesia totalmente apóstata, totalmente pagana, totalmente profana. Entonces, ese desarrollo histórico desde el principio, desde el primer siglo hasta nuestros días, va estudiando la teología histórica, sus progresos, su desarrollo, sus desviaciones, etcétera, etcétera. Y es bueno que aprendamos de la historia para que no cometamos los mismos errores y no tropecemos en la misma piedra.
como Julio Iglesias cantaba. Teología histórica o dogmática. Podría denominarse también historia de las doctrinas. En cualquier caso, se trata de exponer en su trayectoria histórica el impacto de la verdad de la revelación en el pueblo de Dios, desde el final del periodo apostólico hasta nuestros días, y la manera en que este impacto ha obrado en la vida de la iglesia. Por ejemplo, el primer concilio ecuménico fue el concilio de Nicea. Y por favor no me digan, era un concilio católico. Evidentemente Constantino lo convocó, pero la Iglesia Católica recién estaba comenzando, era una idea, ya era una idea. Ahora, el primer concilio ecuménico niceno, el siglo III, fue una reacción, al igual que el credo apostólico. Los credos son solamente de los católicos, nada que ver. Fueron reacciones a los falsos maestros que incursionaron en la iglesia a finales del primer siglo y estaban extraviando a la iglesia y estaban distorsionando la doctrina. ¿Se dan cuenta? El gnosticismo comenzó a penetrar dentro de la iglesia y comenzó con enseñanzas totalmente antibíblicas, a confundir y a desviar la doctrina sana de la iglesia. Marción, el hereje de finales del siglo II, de la misma forma. Marción es el primero en sacar un canon completo de la Biblia, pero ese canon completo de la Biblia estaba totalmente mutilado. No había Antiguo Testamento y solamente había ciertos libros del Nuevo, el Evangelio de Juan, las epístolas paulinas. Todo libro, algunas epístolas juaninas, todo libro que él considerase que se hablase mal de Dios, era totalmente quitado. Y para este hereje, ¿qué era hablar mal de Dios? Cuando se hablaba del juicio de Dios, la ira de Dios, del castigo de Dios, etc. Este hereje hablaba de dos dioses. No, solo creemos en un Dios. El Dios del Antiguo Testamento, tan colérico, tan involucionado, tan primitivo, tan temperamental, tan violento, que mandaba un diluvio universal, eliminando a toda criatura, aún bebés, niños. ¿Qué Dios más primitivo? Que mandaba a Josué y a las tribus de Israel a destruir a las naciones vecinas sin que quede nada. ¿Qué Dios más colérico? Es un Dios que debe evolucionar. Es Jehová del Antiguo Testamento, tan cambiante, tan vengativo. No es Dios. Pero la Escritura nos dice por qué Dios lo hizo. Antes del diluvio, Génesis 6:5, y vio Dios que la maldad del hombre era mucha, que todas las intenciones de su corazón tenían un propósito, solamente el mal, el mal, el mal. Desde la raíz estaban totalmente corrompidos. Por eso Dios rayó de la tierra toda esa generación y preservó simplemente por gracia, porque Noé solamente dio gracia entre los ojos de Dios. A Noé, sus 3 hijos y sus esposas, 8 personas. Dios mandó a destruir a las naciones vecinas cuando Israel estaba conquistando estas naciones, para que Israel no fuera contaminado con la maldad de estas naciones, con la iniquidad, con esas relaciones tan inmorales, tan contrarias, tan antinaturales. Era tan
pero tan común ofrecer a sus hijos vivos en sacrificio a sus dioses, quemándolos, matándolos. No había respeto, el homosexualismo y el lesbianismo era muy común. La pedofilia, el bestialismo y demás iniquidades estaban en maldad desde la raíz. ¿Se dan cuenta? Este hereje decía, pero el Dios del Nuevo Testamento es tan diferente al Dios del Antiguo Testamento. El Dios no conocido que hablaba Pablo en el Areópago griego. El Dios no conocido, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, lleno de amor, de misericordia, de gracia. Es el único Dios. Este otro Dios es un Dios airado. Era tan hereje, por eso eliminó todo el Antiguo Testamento. Hay tantas iglesias que tienen esa doctrina. Enfatizan simplemente en el juicio, la ira, el castigo de Dios, o en la gracia, el amor, la benevolencia de Dios. Están pintando solamente una faceta de Dios y esa faceta es falsa, porque Dios es todos sus atributos. No es una parte, no es lo que me conviene, no es lo que yo quiera. Es por eso que la reacción fue el canon bíblico. Marción era igual gnóstico. Y el gnosticismo que decía, la materia es mala. Dios no creó la materia. La salvación es liberar el espíritu de la materia mediante el conocimiento. Es por eso que ellos decían, Dios no creó la parte material, la parte física, solo la espiritual. Ellos decían que la naturaleza humana de Cristo no era verdadera, solo era una apariencia. Es por eso que se estableció los arrianos de la misma forma, negando la deidad de Cristo. Sus parientes cercanos, los testigos de Jehová. Y la reacción fue este concilio. Fue el credo apostólico. ¿Por qué el credo apostólico comienza con esto? Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Dios creó todo, creó el cielo, creó la tierra. Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había creado y he aquí era bueno en gran manera. La teología histórica estudia ese desarrollo histórico. Estudia por qué se dieron estos concilios, por qué se dieron estas confesiones, por qué se dieron estas reacciones, cómo se desarrolló la doctrina. ¿Fue bíblica? ¿No fue bíblica? Es importante eso, ¿no? Propósito de la teología histórica. El propósito de la teología histórica es describir el origen histórico del dogma de la Iglesia y rastrear sus cambios y desarrollos posteriores. La teología histórica intenta entender la formación de las doctrinas, su desarrollo y cambios para bien o para mal. O sea, históricamente, ¿cómo se desarrolló? ¿Qué cambios hubo? ¿Desde dónde comenzó esos cambios? ¿Cómo se desarrolló? ¿Ese desarrollo es bíblico o no es bíblico? ¿Por qué hubo ese cambio doctrinal? ¿Por qué hubo esa redirección, esa vuelta de timón? Por eso la teología histórica intenta entender la formación de las doctrinas, su desarrollo y cambios para bien o para mal. La dirección de la iglesia ha influenciado el rumbo de la teología. O sea, ¿hacia dónde marcha la iglesia? Y vamos a saber hacia dónde marcha la iglesia sabiendo cuál es su doctrina, cuál es su fundamento, cuál es su horizonte. La escolástica, con su énfasis en la razón, alejó a la teología de la soberanía de Dios. Escolástica, la razón. O sea, la razón, lo que determina la razón, lo que dé por veraz la razón. Y dejamos de lado lo sobrenatural, dejamos de lado la soberanía de Dios, que Dios tiene todo el control. La Reforma, con su regreso a la centralidad de la Biblia, produjo un regreso al énfasis sobre la gracia. La Ilustración confirió a la teología un sesgo antisobrenatural. ¿Se han dado cuenta cómo hay puntos de altos, de elevación, igual puntos bajos? Es como un electrocardiograma. De acuerdo a si nos fundamentamos en la Escritura o dejamos, así como la escolástica, la Biblia por la razón, así como el periodo de la Ilustración, de las luces, con Emmanuel Kant,
dejando la teología, lo sobrenatural, considerándolo como un mito, borrando aún a Dios como un mito, porque el hombre había llegado a su desarrollo máximo, a su cúspide, a su plenitud, con la revolución industrial, la revolución francesa, con la revolución científica, con el desarrollo científico, con el descubrimiento e investigación de curas para enfermedades como la influenza que diezmaban poblaciones enteras. El hombre pensó que ya no necesitaba de Dios, ya ha pasado su etapa primitiva, su tiempo de niñez, de infancia, ahora había llegado a la adolescencia, había llegado a la adultez, al desarrollo pleno, y el hombre se creía autónomo, ya no necesitaba de Dios. Así que dejemos de lado los mitos antiguos de niños. Hoy hemos matado a Dios, Dios ha muerto. O sea que la idea de Dios ya no la necesitamos, como decía el filósofo alemán Friedrich Nietzsche. Todo eso influenció de forma negativa, alejando a la iglesia de la doctrina bíblica, alejando a la iglesia de Dios. Por ejemplo, un maestro daba la clase de la doctrina en la Edad Media y él dijo, conclusión, en la Edad Media, cuando la Iglesia Católica reinaba, no hubo no hubo desarrollo alguno. Fue un tiempo de retroceso, de ignorancia en todas las ciencias, en todas las artes y también en la doctrina. No se avanzó en nada, cero, retroceso. Ahí termina todo. La teología histórica delinea el movimiento teológico a través de los siglos. Es importante y útil ver los comienzos de las doctrinas, cómo han evolucionado y cómo algunas veces se han desviado de la verdad bíblica. En nuestras iglesias, gran parte de nuestras iglesias se fundamentan en religiones del misterio, en misticismo, en paganismo, sincretismo, en corrientes filosóficas, quietismo, etcétera. Y no es doctrina bíblica, es totalmente pagana y antibíblica. Hemos dejado la Biblia. ¿Y por qué no nos damos cuenta? No conocemos nuestra historia doctrinal. No conocemos nuestros errores, nuestros desaciertos y seguimos tropezando con lo mismo. Se trata en este apartado teológico el desarrollo doctrinal, el proceso mediante el cual el pueblo de Dios ha ido adquiriendo una mayor comprensión de las verdades reveladas y las fructíferas avenidas que se le abren a la meditación cristiana. La teología sistemática presta su concurso insustituible a la teología histórica, porque la teología sistemática sistematiza el estudio completo de la palabra de Dios, tomando el fruto de la teología bíblica. Así que tiene que ser la base para nuestro fundamento teológico. ¿En qué crees? Por eso muchas iglesias tenemos nuestro credo, nuestra confesión de fe. Esto creemos. Y esto lo que creemos tiene respaldo bíblico. Por eso están ahí los libros, capítulos y versículos. Este es su fundamento bíblico para manifestar lo que creemos y que lo que creemos es bíblico. De aquí no nos movemos, no transamos. Esto creemos. Hay muchos cristianos, como dice Pablo en Efesios, que son niños fluctuantes, llevados por doquiera de viento de doctrina, van de aquí para allá, no saben dónde están parados porque no tienen un fundamento bíblico, un fundamento doctrinal, al igual que sus iglesias. Pero esta a su vez se lo presta de nuevo a aquella con las perspectivas y los discernimientos aprendidos del pasado. O sea, de nuevo, todos esos resultados de la teología bíblica, la sistemática,
es importante para la teología histórica, pero a su vez la teología histórica nos muestra todo el desarrollo verdadero, falso, yendo por la senda ortodoxa o desviándonos de la historia del desarrollo doctrinal de la iglesia desde Pentecostés hasta nuestros días, desde el periodo apostólico hasta nuestros días, de los que se saca instrucción tanto de las victorias como de las apostasías de pasados siglos. O sea, victorias cuando estamos bien posicionados y fundamentados en la escritura, con una sana exégesis y somos ortodoxos, doctrina correcta. Y apostasía cuando nos desviamos totalmente de la escritura. Vemos pues una profunda interrelación en el trabajo teológico y entre sus varias secciones. Una rama muy importante de la teología histórica es la que estudia los símbolos o credos que las distintas iglesias han ido formulando para confesar su fe delante del mundo y de las doctrinas heterodoxas. ¿Para qué sirven los símbolos o credos? Para confesar lo que creemos y diferenciarnos de las doctrinas heterodoxas, no ortodoxas, no bíblicas, sino de doctrina totalmente antibíblica y totalmente incorrecta. Y hay un elemento bien importante. No puede ser casi bíblico. O eres bíblico o no eres bíblico. Aquí no hay casi. Tu doctrina y lo que crees es bíblica o no lo es. Por eso les dije 1000 veces, a mí no me importa un pepino, Calvino o Arminio. Listo. Ellos no han muerto por mí, ellos no son inspirados, solo la escritura es inspirada y solo mi Señor y Salvador ha muerto por mí y ha resucitado y me da vida eterna. Y lo que diga la escritura, a mí, ese es mi fundamento. Y si Calvino o Arminio se fundamentan y son y tienen y pasan el filtro de evaluación de la escritura, bien, si no, los rechazo y reniego de ellos. Acá lo que importa no es lo que dice Arminio o lo que dice Calvino. Aquí lo que importa es lo que dice la Biblia, para no seguir en esos herejías y en esas desviaciones doctrinales y no tener una base real y ser hombres necios que no construimos nuestra iglesia, nuestra doctrina, lo que creemos en la roca, sino en arena. Es realmente importante este estudio por la precisión con que han sido definidas a veces ciertas enseñanzas bíblicas y por la comprensión que nos da de las dificultades y los embates con que han tenido que enfrentárselas varias ramas de la iglesia a lo largo de los siglos. Esta dimensión confesante de la fe por medio de las formulaciones doctrinales nos enseña cómo la dinámica de la ortodoxia ha tenido que expresar su fe en medio de los tiempos y navegando contra corrientes poderosas de pensamiento. Por ejemplo, yo en mi iglesia realizo un discipulado. Ese discipulado yo lo hago con un catecismo. Por ejemplo, estoy con el catecismo de Heidelberg. Es un catecismo menor que se fundamenta en preguntas y respuestas. Es algo que la iglesia primitiva utilizaba, que la Reforma retomó y que la Iglesia Católica copió. Pero el catecismo, ¿cuál es su utilidad? Simplemente te hace preguntas bíblicas y su respuesta tiene que ser bíblica. Y después ahí están los pasajes bíblicos en lo que se sustenta esa respuesta. Ahora, hay cosas que, por ejemplo, yo no enseño porque yo no creo que sea bíblica. Y lo digo claramente. Porque de la forma, ni los catecismos, ni las confesiones, ni los símbolos son inspirados. Su veracidad solo se fundamenta en cuanto tengan un fundamento bíblico. Si no, no. Si no, de nuevo escucharíamos lo dicho por el Señor. En vano me alaban, me adoran. Sus labios están con adorancia hacia mí. Están totalmente apartados de mí porque están enseñando doctrina de hombres. Tenemos que enseñar doctrina y enseñanza bíblica, no de hombres. Divisiones de la teología histórica. En el desarrollo de la teología histórica se reconocerán 4 divisiones principales. 1, la teología antigua. De nuevo, es un desarrollo de la historia de la doctrina, de la teología, con sus altas y con sus bajas,
con sus desviaciones y con sus aciertos, con sus errores, con su fundamento bíblico o su separación total de la Biblia. O sea, sus divisiones principales son cuatro. Primero, la teología antigua, desde el siglo I hasta el 90 después de Cristo. Dos, la teología medieval, del 590 al 1517. Tres, la teología de la Reforma, 1517 a 1750. Cuatro, la teología moderna, 1750 al presente. Y me dirán, ¿qué ocurrió después del 90? Y directo pasamos al 590. Es que el desarrollo no fue mayor, no fue preeminente, ¿ya? No hubo un desarrollo así. Ahí se centra lo que se fue estableciendo. Desarrollo de la teología histórica. En la iglesia antigua, no se olviden, hasta el primer siglo, con la escritura de Apocalipsis, se cierra el canon del Nuevo Testamento y en esencia el canon bíblico. Ya no hay, desde que termina de escribirse Apocalipsis, ya no hay más libros inspirados. Por tanto, ya no hay más profetas, tampoco hay apóstoles. Si los hay, son mentirosos y falsos. ¿Ya? Desde el siglo II, la doctrina se va fundamentando en los escritos de los padres de la iglesia, la patrística o la patrología. ¿Quiénes son los padres de la iglesia? Son los discípulos de los apóstoles, los discípulos de los discípulos de los apóstoles. Tuvieron un trabajo bastante fructífero literario, con sus desviaciones y aciertos. No eran inspirados, pero cuando se fundamentaban en la escritura, sí, su trabajo era encomiable, era útil y era veraz. Los escritos de los padres apostólicos son importantes porque estuvieron cerca de los eventos de la vida de Cristo y de la era de los apóstoles. Trataban asuntos importantes como la Trinidad, la deidad y la eternidad de Cristo y la salvación, que muchos herejes negaban, distorsionaban y traían una enseñanza totalmente falsa y antibíblica. Los apologistas eran otro grupo del siglo II que defendía al cristianismo contra las críticas y debatía vigorosamente las doctrinas cristianas con filósofos y emperadores. Por ejemplo, desde el primer siglo, siguiendo por el segundo siglo, había ataques contra los cristianos. Había ataques del vulgo, de la gente iletrada, totalmente especulativos, no es necesario tomarlos en cuenta. Pero había otro grupo de filósofos, de eruditos, que direccionaban un ataque más certero, más peligroso. Por ejemplo, acusaban a los cristianos de antisociales y de que no tenían, iban en contra de la comunión con las personas y simplemente enseñaban al aislamiento, a las divisiones. Ahora, estos apologistas, ¿cómo confrontaban a estos filósofos y emperadores? No, nosotros no somos antisociales. Los acusaban de que no participaban de las reuniones sociales, que se alejaban de ello. Ahora,
¿cómo responder? ¿Por qué no asistían a esas actividades sociales, a esos eventos que eran invitados y que era una muestra de convivencia? Porque todas estas reuniones, todas estas fiestas, estos almuerzos o cenas tenían un profundo, una profunda esencia idolátrica. Siempre lo hacían para una deidad falsa. Había gremios, había el gremio de los zapateros, de los orfebres, de los plateros, etcétera. Y cada gremio tenía una divinidad y hacían una fiesta y ofrecían sacrificios y luego de esa carne, porque usualmente se ofrecía una pequeña porción de la carne y pelos, cuero, etcétera. Pero todo el animal había sido consagrado. De los restantes, que era bastante, se hacía una comida pública donde eran invitados todos. Pero esa carne había sido ofrecida a los ídolos. Como dice Pablo en 1 Corintios, ¿cómo podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios? Porque el ídolo no es nada, pero detrás de cada ídolo hay un demonio. Y las ofrendas que se ofrecen a los ídolos, a los demonios se ofrecen. Es por eso que los cristianos no tenían participación en los eventos y tenían estas reuniones un alto carácter sexual. La religión de los paganos era sexual, todo era sexual, todo estaba simplemente influenciado por el sexo, direccionado por el sexo. Entonces, nosotros no participamos porque somos cristianos, creemos en un solo Dios, no creemos en ídolos, no podemos contaminarnos con lo sacrificado a los ídolos. De la misma forma, decían estos filósofos y emperadores que los cristianos estaban cometiendo sublevación, rebelión contra el imperio y el emperador. Uno, porque sus jóvenes varones cristianos no quieren enlistarse en el ejército. Pero ¿por qué no se enlistaban en el ejército los cristianos, los varones? Los varones cristianos en tiempo de servir su servicio militar, realizar su servicio militar. Porque en ese tiempo eran muy constantes las batallas y era de seguro que iban a tener que matar al enemigo. Y matando al enemigo, no violaban el mandamiento de Dios de no matarás. Es por eso que no lo hacían. Otro elemento de supuesta rebelión contra el emperador era que los cristianos no estaban dispuestos a arrodillarse ante el César, ante el emperador, ofreciendo incienso y reconociendo el señorío del César. El César es Señor. ¿Por qué? Porque solo hay un Señor, un Kyrios, y es el Cristo. ¿Y ellos qué decían? Al emperador le servimos. Somos modelo de ciudadanos, no defraudamos, pagamos impuestos. Hay muchos cristianos que no pagan impuestos, que hacen todo de contrabando, no piden factura. ¿Dónde está nuestro cristianismo? Desde las pequeñas cosas se ve. No, ellos podían decir con la frente en alto, nosotros somos ciudadanos ejemplares, somos baluartes de moralidad, de conducta, servimos al imperio y al emperador, pagamos impuestos, no debemos nada a nadie, solo hacer el bien. Es lo único que debemos, llamar a todos. Pero no vamos a reconocer a César como Dios, como el Señor. Solo hay un Dios y es el Cristo. Estos apologistas desarrollaron mucho de la doctrina cristiana. En esta época también aparecieron aberraciones de la fe cristiana. Las sectas judías buscaban retener la ley mosaica. Los gnósticos buscaban atar el cristianismo a un sistema filosófico que proclamaba la maldad de la materia y la bondad del espíritu. Los marcionitas, Marción,
trataron de corromper el canon y los montanistas corrompieron las doctrinas del Espíritu Santo y la escatología. Es por eso que era necesario establecer claramente qué libros realmente pertenecían y eran aceptados en el canon del Nuevo Testamento, porque el canon del Antiguo ya estaba establecido. Y se dio ciertos requisitos, no fue de forma arbitraria, siempre pidiendo la dirección de Dios. Podían ser aceptados libros que hayan sido escritos por apóstoles, que hayan participado del ministerio del Señor Jesucristo, desde su bautismo hasta su muerte y resurrección y ascensión, o sean discípulos de estos apóstoles. Lo que nuestros ojos vieron, los que nuestras manos palparon, tocante al verbo de vida, comienza su introducción Juan en Primera de Juan. Me dirán, pero Pablo después de su conversión tuvo un tiempo de 3 años en el desierto, siendo instruido en todas las verdades por revelación por parte de Dios. Así que no es menor a cualquier apóstol que estuvo con Cristo, solo que tiene otro ministerio. Los 12 a los judíos, Pablo a los gentiles. Era necesario establecer claramente, uno, la deidad de Cristo, porque se negaba la deidad de Cristo, negaban la humanidad de Cristo, decían que simplemente era un fantasma, una apariencia, pero no era real. Aquel que niega que Cristo vino en carne tiene el espíritu del anticristo y es un anticristo. Aquel que niega la deidad de Cristo es un hereje y está perdido. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La confesión en Cesarea de Filipos por parte de Pedro. Y es en esa confesión que se fundamenta la iglesia, no en Pedro, no en los papas, sino en esa confesión. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si tú piensas que Cristo es un simple hombre, un simple filántropo, un simple maestro, estás totalmente perdido. De nuevo, estas sectas judaicas pero tan desviadas que querían conciliar la gracia y la fe, la salvación por gracia mediante la fe, con la ley. O sea, 50% gracia, 50% yo cumplir la ley. Ese es otro evangelio, totalmente distorsionado, totalmente antibíblico. Desde Génesis 3:15, la salvación es desde la caída, la salvación es por gracia por medio de la fe. Nunca por obras. La ley no fue dada para que su cumplimiento nos dé salvación. Aquellos que se apoyan en la ley, aquellos que se fundamentan en la ley, son malditos. ¿Por qué? Porque si no permanecen en toda la ley y cumplen toda la ley, son malditos. Aquellos que violan un punto, una coma, una yo de la ley, han violado toda la ley. La ley tiene como propósito manifestar el pecado. La ley muestra el pecado. No te da la solución, te manda a que pueda darte la solución. Es el ayo que nos conduce a Cristo. Ya vimos de los gnósticos, buscaban atar el cristianismo a un sistema filosófico que proclamaba la maldad de la materia y la bondad del espíritu. Los marcionitas trataron de corromper el canon y los montanistas corrompieron la doctrina del Espíritu Santo. ¿Qué decían? El Espíritu Santo simplemente es una fuerza, así como en la Guerra de las Galaxias, Star Wars, la fuerza vaya contigo. No, el Espíritu Santo es una persona. Cuando Ananías y Zafira mienten al Espíritu Santo en el monto de dinero en que vendieron su propiedad y consagraron a Dios esa propiedad y ese monto de la venta, ¿qué le dijeron? No has mentido nombre, has mentido al Espíritu Santo, has mentido a Dios. El Espíritu Santo es Dios y es una persona, no es una fuerza. Desde temprano y en su historia el cristianismo se vio obligado a defenderse y atacar. Por causa de Marción, la iglesia primitiva se vio obligada a formular su canon, afirmando los 27 libros del Nuevo Testamento. Arrio también desafió la doctrina de la Trinidad. Su debate continuó con Atanasio. Llenó el mundo cristiano. En el año 535, el concilio de Nicea
afirmó la perspectiva histórica de la Trinidad, según la cual se entendía que Cristo poseía la misma sustancia que el Padre. Hay un elemento bien importante. Ahí vemos los concilios, cómo han ayudado para fundamentar la doctrina. Y no son concilios católicos, cuidado. 325, tal vez recién había un atisbo del catolicismo. ¿Ya? Hoy en día hay iglesias, sobre todo pentecostales, que son unitarias, por enfatizar la unidad de un solo Dios. Un solo Dios, niegan la Trinidad. Es doctrina central. Yo no estoy hablando de triteísmo, tres dioses, no, un solo Dios. Pero que subsisten, disfrutan de esa esencia, sustancia divina, tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo no es el Padre. ¿Se dan cuenta? Los monarquianos, por ejemplo, modalistas, ¿qué decían? No, hay un solo Dios. Solo que una vez se manifiesta como Padre, pone su careta de Padre. Otras veces como Hijo, otras veces como Espíritu. Pero es el mismo, es uno nomás. No es que son uno, pero tres personas diferentes. No el mismo. Contra todas esas herejías tenía que haber una respuesta. Quien calla otorga. La Iglesia discutió sobre la relación de las dos naturalezas de Cristo durante los siglos IV y V y declaró lo que era ortodoxo y herético en Nicea en el año 325 y finalmente en Calcedonia en el año 455. Es interesante estudiar los concilios. Aún los concilios tan apóstatas donde simplemente establecieron la virginidad perpetua de María, la impecabilidad de María, todas esas mentiras, ¿ya? Altas y bajas en el desarrollo doctrinal. Pero hay un elemento bien importante. En teología, lo que se conoce como la unión hipostática. ¿Qué es la unión hipostática? Desde la encarnación, en la persona de Cristo subsisten dos naturalezas. La divina, 100% Dios, de eternidad a eternidad, eterna. Y la humana, que asumió para cumplir el plan de redención, de salvación, para ser el juez redentor, el pariente cercano. 100% hombre, pero sin pecado. Son dos naturalezas que no se combinan. La divina no deifica a la humana no humaniza a la divina. En la cruz, Cristo murió en su naturaleza humana, no divina, como el Dios nunca muere. Él sentía hambre, sentía frío en su estado de humillación, en la encarnación, en su naturaleza humana. Como Dios no tiene ninguna necesidad. Eso nos da. Y todos esos resultados, ¿dónde sacaron? De la Escritura. Los resultados de una doctrina y de un desarrollo doctrinal y aún lo que desarrollan los concilios tiene su veracidad y su autoridad solo si tiene su fundamento bíblico. Si no, no, igual renegamos de ello. Es antibíblico. El conflicto entre Agustín y Pelagio fue candente, pues Pelagio enseñaba que el hombre estaba libre de pecado original y tenía la capacidad de escoger el bien. Pelagio, ese monje hereje, que enseñaba: el pecado original solo afectó a Adán y Eva, a nadie más. Borró Romanos 5:12. Está totalmente perdido este muchacho. Decía que después los descendientes de Adán y Eva nacieron sin ese pecado original y nacieron en la condición de Adán y Eva. Por tanto, cada descendiente tenía la autoridad de escoger obedecer a Dios o desobedecer a Dios. Herejía. Uno, si cada descendiente de Adán y Eva tienen la autoridad, el privilegio y el poder de poder escoger obedecer a Dios o desobedecerlo, y el pecado original no les afectó, ¿qué necesidad hay de Salvador? Cada uno se salva, cada uno es arquitecto de su salvación. O obedece o desobedece. Herejía total, plena.
¿Qué dice Romanos 5:12? Por un hombre entró el pecado y la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado original afectó a todos. Esa naturaleza pecaminosa, este hombre adámico, es producto de ese pecado original que afectó a toda la descendencia de Adán. El pecado imputado. Adán imputó ese pecado a su hijo, a su nieto, a sus bisnietos, a los nietos, hasta nuestro abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, nuestro padre, hasta nosotros mismos. De Adán, a cada uno de sus descendientes. Pecado imputado. Agustín, un gran defensor de la gracia, enfatizó que era necesaria la gracia de Dios para rescatar al hombre de su depravación total. Aún así, el mismo Agustín enseñaba la necesidad del bautismo para limpiarse de los pecados cometidos con anterioridad. La regeneración bautismal y el bautismo de niños se hicieron partes rápidamente de la enseñanza de la Iglesia. Yo no estoy de acuerdo en la regeneración bautismal ni en el paido bautismo, no lo estoy. No es bíblico para mí. ¿Ya? Igual estos hombres como Agustín, por ejemplo, tenían sus puntos altos y sus puntos bajos de desviación. En hermenéutica ya vimos cómo se desvió Agustín, por ejemplo, en cuanto a su interpretación y alegorizó pasajes literales. Pero Agustín también tuvo esa confrontación con Pelagio. Pelagio sí que era un hereje. Su enseñanza era totalmente antibíblica. El pecado original no afectó. El semipelagianismo, ¿qué dice? El pecado original sí afectó, pero no totalmente, solo parcialmente al hombre. ¿Cómo afectó el pecado al hombre? Es bien trascendente y es bien importante. ¿Fue parcial? ¿Fue total? ¿Estamos enfermos por el pecado o estamos muertos en delitos y pecados? Vayamos a Efesios 2, 1 al 5. En la iglesia medieval, el periodo medieval transcurrido desde el año 590 al 1517, cuando comenzó la reforma, el periodo de 500 a 1500 se conoce también con el nombre de oscurantismo, debido a la corrupción eclesiástica. De hecho, fue esa corrupción la que encendió la chispa de la reforma protestante bajo Martín Lutero. El Papa León, por ejemplo, un enano espiritual, en vez de fundamentar la doctrina bíblica de la iglesia, ¿qué hizo? Se dedicó a la arquitectura, a hacer grandes templos, a remodelar la catedral en el Vaticano, en Roma. El medioevo es un tiempo de retroceso, de oscurantismo, donde las doctrinas más heréticas surgen en la Iglesia Católica, donde se prohíbe acceder a una copia de la Biblia, so pena de muerte, porque solamente el clero, solamente el Papa, los cardenales, el magisterio de la Iglesia pueden leer la Biblia y interpretarla y enseñarla al pueblo. Cuanto mayor ignorancia, mejor. Este tiempo de la Iglesia Católica, ¿qué fue? Fue igual que el socialismo y el comunismo. Cuanto más ignorancia, nos manejamos mejor, igual que el pentecostalismo. Cuanto más alejados de la palabra, nos podemos manejar de una forma mucho más fácil y hacer que hagan lo que nosotros queramos. Corrupción total. El Papa era tan poderoso que podía sacar del purgatorio, y el purgatorio es una doctrina antibíblica que surgió en periodo de oscuridad, solo con una bula papal, la cual había que pagar, y muy bien pagado, para que el alma salga saltando del purgatorio y no cumpla esos millones, billones de años para purificarse. La doctrina católica romana se desarrolló considerablemente durante el periodo medieval. El purgatorio, o sea, la doctrina antibíblica de la Iglesia Católica. El purgatorio en el 593, la oración a María, reza al Padre, con el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús, María,
¿Puede escuchar María alguna oración? ¿Ha escuchado alguna oración? Los santos y los ángeles en el 600, el beso a los pies del Papa en el 709, la canonización de los santos muertos en el 995, el celibato de los sacerdotes en el 1079, el rosario en el 1090, la transustanciación y la confesión de los pecados a un sacerdote en el 1215. O sea, un sacerdote en la Eucaristía tiene el poder mágico, es un hechicero, de transformar la hostia en el mismo cuerpo de Cristo y el vino en la misma sangre de Cristo. O sea, está sacrificando a Cristo cada vez que realiza la misa. Cuando Hebreos dice que Jesucristo entró al mismo lugar santísimo como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec con su propia sangre, una vez y para siempre, y dándonos una eterna salvación. Y los 7 sacramentos en 1439. La iglesia medieval se vio confrontada por grandes controversias. Surgió la controversia iconoclasta, en la cual el uso de imágenes se hizo parte integral de la iglesia occidental. Imágenes, ¿no? Los terafines. La controversia filioque, ¿solo el Padre envió al Espíritu o fueron el Padre y el Hijo? Dividió a la iglesia en occidental y oriental. La controversia por la predestinación desembocó en el rechazo de la perspectiva de predestinación de Gottschalk. La controversia sobre la Eucaristía llevó a la doctrina de la transustanciación. También surgieron perspectivas controvertidas sobre la expiación. Se dan cuenta cómo la teología histórica nos va demostrando el desarrollo de la doctrina, para bien o para mal, con sus aciertos y con sus extravíos, cuando es bíblica y cuando es totalmente antibíblica, cuando simplemente es la enseñanza de Dios, la doctrina de Dios, o es simplemente la enseñanza y doctrina de simples hombres. La escolástica se desarrolló durante el periodo medieval, entrenaba a los estudiosos para defender la fe desde un punto de vista racional. Un escolástico, Tomás de Aquino, se hizo prominente en la formulación de la doctrina católica. Otras perspectivas doctrinales emergieron. En tanto, la Iglesia Católica Romana se alejaba más y más de la doctrina agustiniana. Se consideraba que el hombre cooperaba con Dios en la salvación y la santificación. Por eso se bautiza a infantes, que es el sacramento de iniciación en lo que es la religión católica, ¿ya? Por ejemplo, con la salvación, mediante las ofrendas, los actos de piedad, salvación por obras. La santificación, mediante los largos ayunos, oraciones y castigar el cuerpo físicamente. ¿Dónde está eso en la Biblia? Las obras se hicieron parte importante en la salvación y en la santificación, en especial con la adopción de los 7 sacramentos. ¿Cuántos pastores enseñan eso? Cristianos, entre comillas. Josué Irión, por ejemplo, cómo se ufana de que tiene largos periodos de oración, largos periodos de ayuno. A él no le interesa las coronas, a él solamente le interesa a los que él ha salvado. ¿Él ha salvado? ¿A quién ha salvado? ¿Él ha muerto? Nosotros simplemente somos instrumentos. Uno riega, uno siembra. ¿Qué son Apolos y Pablo? Solo Dios del crecimiento, solo Dios de la vida eterna. Nosotros no salvamos ni una mosca y nosotros mismos podemos salvarnos. ¿Lo vamos a poder salvar a alguien? A veces nos alejamos tan profundamente de la Escritura. Las obras hicieron parte importante en la salvación y en la santificación, en especial con la adopción de los 7 sacramentos. La autoridad del papado también surgió durante este tiempo, cuando el Papa comenzó a ser llamado el vicario de Cristo. ¿Qué significa el vicario? ¿Vicario? Hay un solo vicario, es Cristo. El Papa no es un vicario. El Papa no murió por mí, ese impío, hijo del diablo. Solo Cristo murió por mí. ¿Qué vicario de Cristo? Al Papa yo no le debo nada.
Solo se le debe la herejía, la corrupción y la mundanalidad y la maldad y la desviación doctrinal. La sumisión al Papa era esencial en los asuntos religiosos y políticos. Había esa pelea ardua, esa guerra entre el poder temporal manifestado por el rey y el poder eterno manifestado por el Papa. Y simplemente era una lucha de poderes para tener el poder terrenal. Al Papa y a la Iglesia Católica simplemente interesaba el poder terrenal y atesorar toda la riqueza que podía. Ahí, por ejemplo, comenzaron las simonías de Simón el Mago, que quiso comprar un don que vio en Pedro. ¿Y qué dijo Pedro? Tu dinero pesca contigo. La simonía que hacía el Papa, los cardenales pedían dinero para poder dar cargos, puestos, regentados, reinados. Todo era un vil negocio. La adoración a las imágenes, las bulas papales, las misas, todo era un vil comercio. En la Edad Media había prostíbulos para sacerdotes, había corrupción total. Las reliquias, cuando se adoraba las reliquias, se iba acortando el periodo de estancia en el purgatorio. Cuando se daba las limosnas de la misma forma, cuando se compraba las bulas papales, se podía limpiar los pecados, se podía salir del purgatorio, y el Papa era el todo supremo que podía hacer eso. La confesión a un sacerdote, y el sacerdote tenía la autoridad de perdonar pecados. ¿Qué miserable hombre puede perdonar pecados? Otro pecador peor que yo. Solo Dios tiene el poder de perdonar pecados. Este se hace Dios porque quiere perdonar pecados, decían los judíos. Tus pecados son perdonados, levántate y anda, enfatizando que esa enfermedad era por un castigo o una disciplina de Dios por su pecado. Y al ser perdonado ese pecado, esa parálisis desapareció. Pero Jesús es Dios y puede perdonar pecados. Ningún hombre lo puede hacer. Varios individuos fueron prominentes en el periodo de la Reforma. Vamos a la teología de la Reforma. Martín Lutero, un fraile católico, encendió la llama de la Reforma cuando el 31 de octubre de 1517, en oposición a la Iglesia Católica, clavó las 95 tesis en la puerta de su iglesia en Wittenberg. Lutero experimentó la conversión basada en la gracia a través de la fe, y esa verdad fue una motivación para él durante toda su vida. Enfatizó el regreso a las Escrituras como autoridad última en la vida del creyente. El periodo marcó el regreso al estudio de las Escrituras, particularmente con la publicación del Nuevo Testamento griego de Erasmo. Ahora, no nos olvidemos, antes de Lutero hay pre-reformadores. ¿Y quiénes son los pre-reformadores? Savonarola, Juan Hus, John Wycliffe, por ejemplo, son pre-reformadores. Un siglo o más antes de Lutero, ya estaban en contra de todas las aberraciones del papado y de la Iglesia Católica. Ya estaban sus bíblicas para volver a la Escritura y confrontar toda esta desviación. Con Lutero comienza la Reforma, ¿verdad? Lutero, Melanchthon, etcétera. Pero también hay post-reformadores como Juan Calvino. Entonces, tenemos que estudiar todo el acierto doctrinal de estos hombres y sus desaciertos, porque también lo tuvieron. No crean que todo era color de rosa. Juan Calvino, el reformador suizo, el post-reformador, surgió como pastor, escritor, político, intérprete, científico de la Biblia. El gran volumen instituciones de la religión cristiana iba a dejar huella en la teología protestante de los siglos venideros. Calvino enfatizó la soberanía de Dios,
todos los acontecimientos habían sido ordenados de antemano por Dios a través de su decreto eterno. Las instituciones de Calvino son una obra realmente amplia, ¿no? Amplia, amplia. No sé si son 3.000 páginas. Estaban en 3 tomos, si no me equivoco. Ahora está en un solo tomo. Ulrico Zwinglio, quien siguió en general la doctrina calvinista, influenció el movimiento anabautista, particularmente en la concepción anabautista de la Cena del Señor, en defensa de la perspectiva del memorial, con su rechazo a todo lo que las escrituras no apoyaban. Zwinglio llevó a la reforma aún más allá de Lutero y Calvino. La doctrina de la expiación fue un asunto de gran controversia en este periodo. Mientras Lutero y Calvino enfatizaban la expiación sustitutiva de Cristo, Socino, el precursor del unitarismo, la rechazaba. Grocio enseñaba que para Dios la muerte de Cristo tan solo era un pago representativo. La teología arminiana también rechazó una expiación sustitutiva estricta. Así que es bueno ir estudiando en la historia para ir verificando si realmente la doctrina de cada una de estas ramas, de estos hombres, es bíblica o no es bíblica. ¿Hasta qué punto? ¿En qué aspectos es bíblica y en qué aspectos no es bíblica? La Cena del Señor se volvió asunto de división en el periodo de la Reforma. La teología luterana enfatizaba la consustanciación. O sea, la transustanciación es que el sacerdote transforma literalmente la hostia en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. Se negó eso porque es totalmente blasfemo y totalmente antibíblico. Martín Lutero decía que en la Cena del Señor la presencia de Dios estaba de una forma muy especial, pues consustanciación, estaba ahí presente y está presente de una forma demasiado especial como nunca está. La perspectiva según la cual la presencia de Cristo rodeaba los elementos. La teología reformada enfatizaba que la gracia se transmitía a quien participaba. Por eso hablamos de sacramentos o del bautismo de regeneración. No, el bautismo no regenera nada. Zwinglio enseñó la perspectiva del memorial, en memoria de Cristo. Participar de la cena no impartía gracia. O sea, cada vez que comáis de este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, dice, ¿no? Los anabautistas influenciaron notablemente la doctrina de la Iglesia mediante su énfasis en el bautismo de los creyentes y su consiguiente rechazo al bautismo de niños. Así que en ese desarrollo histórico vamos a ir viendo si realmente estas enseñanzas eran bíblicas, no eran bíblicas, se apartaban de la Biblia, y para eso hay que ser imparcial. Un teólogo tiene que ser objetivo e imparcial. No tiene que ir con algo preconcebido, sino lo que está preestableciendo va a determinar y direccionar sus resultados, ¿no? En la teología moderna se vio seriamente afectada por la Ilustración y sus efectos posteriores. También se
periodo. En la raíz de la teología moderna estaba la razón del hombre, el rechazo por lo sobrenatural y la falibilidad de las escrituras. O sea que las escrituras no son inspiradas, no son inerrantes, no son autoritativas. Por eso estamos como estamos, ¿no? Desviación total, ¿ya? En bibliología vamos a ir viendo todos estos elementos en cuanto a la escritura y el ministerio triple del Espíritu Santo en relación a la escritura. En 1919, la teología moderna dio un nuevo giro cuando Karl en ella, pero no se volvió completamente a la teología conservadora. Nace así la neo-ortodoxia. Esta enfatiza el encuentro experimental con salto de fe. Aunque los teólogos neo-ortodoxos diferían ampliamente en sus perspectivas, ninguno aceptaba la inspiración de la Biblia. Ahí ya tronamos, ¿no? Muchos rechazaron la historicidad de la resurrección corporal de Cristo. Entonces, ¿dónde queda 1 Corintios 15? No todo se prueba científicamente. En un ambiente preestablecido, con un evento que se repite en cantidad de veces, en circunstancias ya controlables. Eso simplemente es para algunos aspectos. La creación no se puede demostrar científicamente. La historia tampoco. ¿Existió Bolívar? ¿Existió Napoleón? ¿Hitler? Tal vez una mentira. Tu propio repetirse en cantidad de veces, en circunstancias plenamente ya controladas. Hay otra forma, la testimonial, y es la que narra y manifiesta Pablo en 1 Corintios 15. Cuando va en contra de estos cristianos griegos, gnosticistas, que decían que no hay resurrección. Cristo les dice, si no hay resurrección, Cristo nos resucitó. Si Cristo nos resucitó, seguimos en nuestros pecados. Entonces, ¿y cómo sabemos que es veraz? ¿Por qué? Porque primero lo vieron las mujeres, luego Pedro, Juan, luego Jacobo, el medio hermano de Jesús, el escéptico, y recién creyó. Más de 500 personas. Y por último yo como un abortivo. Son hombres avala con cada descubrimiento la fidelidad y la veracidad de la Biblia. La Biblia no es un libro científico, pero sus datos son corroborados por la ciencia, como la arqueología. La parte histórica es corroborada por la arqueología. No hay mentiras, no hay falacias. A partir de la teología liberal y neoortodoxa han evolucionado múltiples y variadas formas de teología moderna. ¿Se han dado cuenta? Es bien importante que tengamos este conocimiento en cuanto a esta base teológica. ¿Ya? Permítanme un segundo, por favor.
¿Aló? ¿Aló, pastor? ¿Aló, hermano Henry? Perfecto. ¿Termino la clase? ¿Ya? Viernes, no, jueves y viernes. De esta materia viernes. Ok, listo. Perfecto. Ujú. Que me presenten el próximo viernes, ¿ya? Que me manden a mi personal. Sí, sí, sí. Ya, ya, perfecto. Listo. Gracias. Que se les bendiga. Bendiciones. Ok. Muy bien, ya escucharon, hermanos. Vamos a concluir la clase. Eh, tenían los resúmenes del capítulo 1 y capítulo 2 del Gran Panorama Divino. Para el siguiente viernes, por favor, si es que pudieran hacerlo hasta el capítulo 4, hasta el capítulo 3. Capítulo 3 para no cargarlos mucho. Y me mandarían a mi personal antes de la clase, ya del viernes. Perfecto. Entonces, tendríamos un capítulo por clase, me van entregando. No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta? ¿Nada? Perfecto. Ok. Pastor, Nos des- ¿Sí? ¿me escucha, no? Sí, sí, sí. Ya. Me- Consultan, pastor, el formato de los resúmenes, si va a haber una cantidad mínima de hojas por capítulo para el resumen. Por lo menos una hoja y media, 3 planos, bien Muy bien, desarrolladito. pastor. Comprendido, pastor. Listo. Entonces van a comenzar a Ok. trabajar, pastor. Gracias. Dios lo bendiga. Que se le Cuídese, bendiga. pastor. Vamos a estar Listo. también orando por Gracias. usted, pastor. Se recupere. Muchas gracias, hermano Henry. Ya voy a estar. Listo, pastor. Que se le Bendiciones. bendiga. Gracias. Bendiciones. Claro. Listo.